Juan, ¿cómo va? Bien, ¿Qué ¿qué ha tal? hecho? Yo muy bien. Sí, Este- bien. Ahorita trabajando en la residencia del colectivo Pentaprisma en fotografía análoga. Tenemos el montaje el 12 de octubre. Todavía está por confirmar el espacio. Y ya, estudiando. No se ha graduado, ¿no? No, De artes. de artes Pero plásticas sí ha y hecho otras visuales. cosas. Sí, digamos que yo empecé haciendo teatro. Como que en el colegio empecé haciendo teatro. Ya, como Andrés Caicedo. Sí, de hecho, el monólogo con el que me gradué de teatro era El atravesado de Andrés Caicedo. Ok. Sí. Y sí, pues como esos son los antecedentes previos a la universidad. Y ya en la universidad pues he hecho de todo un poco. Fotografía, escultura, instalación, pintura también. Ujú. Yo no sé si entendí mal en la biografía que su merced mandó, pero también hablaba de que escribía o que había escrito. Sí. Es, pues, como que en alguna de esas convocatorias de revistas universitarias mandé cuentos, poemarios, ensayos poéticos y pues ahí están publicados. Y he encontrado como un tema, como que usted diga, siempre vuelvo a esto, como, no sé, Lovecraft, Monserrate, Los Osos. Como la sensación oceánica, creo que es un... Sí, es lo que encierra un poquito como todo lo que he estado haciendo últimamente. Ajá. Sí, ese ha sido como el... Y la sensación oceánica es como Baudelaire o como Freud. Es decir, muy trabado en medio de una alucinación o muy acelerado en medio de los estudios de la cocaína intentando captarlo todo. Yo creo que acelerado, intentando captarlo todo, más que elevado, disperso. Creo que es más como intentar recolectar toda la información posible en medio de ese estado, ¿no? Ok. Bueno, entonces, digamos que ya, para quienes no lo siguen, ahorita hablaremos de ese seudónimo que tiene, pues de ese nombre que tiene en redes, de Pepe Metralla, como para cerrar esta pequeña entrada, pero sí, o sea, como que dentro de los perfiles de las personas que participaron en los encuentros de Inmanente y entonces el de su merced era como el más transdisciplinar, digamos, no tanto, digamos, Jason trabajaba con fotografía y entonces el lado urbano, John Velázquez trabajaba, es docente y trabajó en este caso como con inteligencia artificial. En su caso, su merced es como el más siglo XIX, como, de hecho siglo XIX como cinefilia de los 50 del siglo pasado, ¿no? Como literatura, cine, teatro, ahora nos dice. Entonces quisiera un poco para redondear ese como el morbo de la gente de con quién estamos, a quién estamos escuchando. Entonces, si les puede explicar usted cómo entiende a Pepe Metralla y por qué se pone Pepe Metralla, para que después vayan y miren toda la saga que Luis Ospina y Sandro Romero Reyes inventaron sobre ese muerto a los 25 años, Andrés Caicedo. Pues todo empieza cuando empiezo a estudiar arte, ¿no? Entonces, cuando hago teatro, entonces leyendo Angelitos Empantanados y bueno, como todos estos textos, en medio de eso me encuentro como que al man le decían Pepe Metralla, Andrés Caicedo le decían Pepe Metralla porque él iba a las fiestas con una máquina de escribir y entonces constantemente estaba el ruido del ta 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 ta. Estaba como muy ensimismado, no sé, parecido a ¿cómo se llama este man? Que es gringo y del pop, de las sopas, se me olvidó. En sí, Warhol, como Warhol. Pero Warhol metía anfetaminas. Sí, pero me refiero Sí, como al no. rol un poco en el grupo de amigos, de fiesta, como que él estaba siempre con su cámara tomando fotografías, Ya. Caicedo en su máquina de escribir, un poquito Por de ese eso. paralelismo que acaba de hacer una propuesta de curaduría que podría muy bien integrar. Ok. Sí. Ok, y ahí usted era muy así, o sea, es decir, usted es hijo de clase obrera, es decir, no Sí. tiene para una máquina de escribir liviana. Entonces, y usted tenía esa actitud de en los encuentros sociales esconderse detrás de un aparato para captar la realidad. No, de hecho, creo que socialmente yo no soy como muy abierto, entonces creo que cuando me encontré con esa figura de Andrés Caicedo fue como, bueno, sabes, no tengo que ser socialmente abierto y estar constantemente en diálogos para pertenecer a un lugar. Creo que de ahí viene como ese interés, sobre todo porque también el Pepe Metralla es una buena marca, ¿no? Como, sí, es sencillo, es claro, no sé, puede ser Pepe otra cosa, Pepe otra vaina. Pepe Pegotero. Sí, Pepe Pegotero, por ejemplo. Entonces,
Listo. Entonces, vamos acercándonos a Bogotá. Su merced habita, según lo he entendido también, no solamente en las cosas como en las discusiones o ni siquiera en las conversaciones que hemos tenido en torno a su obra, que han sido muy cortas en torno a esta obra. Y otras que, pues con la coincidencia que hemos tenido allá en la SAP, pero su merced, según tengo entendido, habita en barrio de clase obrera hacia el sur de la ciudad, donde las condiciones de habitabilidad entre lo público, lo privado, la cuadra, el barrio, el conjunto residencial, la familia, están aún imbricadas, no son como cerradas, en términos de conjuntos cerrados ricos, donde cada quien se genera como su propia prisión y no quiere salir de ella, ni que nadie entre a ella para socializar. Entonces, ¿sí es así? Un poco sí, yo creo que todo parte también del contexto de pandemia, porque bueno, yo vivo en Bosa y vivía como en la parte de Bosa que me gusta, bueno, que hace parte del plan de ordenamiento territorial del año 2000, son como todos estos proyectos de edificios, vivienda tipo horizontal y colegios y bueno. Y después, viví en Las Cruces después. Por la pandemia me devuelvo a mi casa y después me voy a vivir a una parte de Bosa que me gusta llamar como la Bosa tradicional, que es la Bosa como donde están todas las, como todos los detalles de la construcción obrera, ¿sí? Como calles donde hay infraestructura muy precaria, viviendas donde como que la organización espacial es muy mala, ¿sí? Entonces en medio de eso y en pandemia, como que yo iba a hacer mercado y en un recorrido de 20 minutos me encontraba con estas figuras, que son estas estructuras en el espacio público, yo los denomino nichos, de vírgenes y santos. Entonces me parece bien interesante porque en pandemia la relación era muy distante, era como yo en el auto y estas figuras allá. Pero me llamaba la atención que teniendo tantos problemas de infraestructura, la localidad se le destinaban espacios a esos nichos, como tan monumentales, tan grandes. Entonces empiezo a hacer una investigación de dónde vienen, cómo se construye. Eso me lleva como a entender el contexto histórico de Bosa, que es muy rico en términos de, el colonialismo y la época como precolombina y bueno, como todo esto. Y sobre todo como que lo que se conoce hoy en día de Bosa parte de 1954, cuando se integra a ser parte de Bogotá, ¿no? Como en el Distrito Especial de Bogotá. Y pues con eso como que empiezan a haber muchísimos problemas también de intentar hacer una movilidad efectiva entre el centro de la ciudad y la periferia. Entonces bueno, como que todo ese tipo de cosas los estoy trabajando actualmente en mi proyecto, pero bajo como otras nociones, ¿no? Como la relación que tengo yo con estos nichos, más no como lo que estos nichos representan y también como que comunitariamente tienen. Sí. Entonces, trabajo el concepto de ficción y entonces estoy como todo el tiempo ficcionando estos nichos, porque pueden ser pantallas donde se observen ciertas cosas, que fue lo que yo presenté en Integral. Y sí, en eso estoy. Okay, bueno, entonces ya pasemos a hablar de la casa, que es donde esta obra tiene lugar, o por lo menos donde usted construye como una narración y a la gente hay que creerle respecto a habitar un espacio de vivienda de clase obrera en Bogotá después de la década de los 90, que es muy estrecho, con techos más bajos que hay acá, con unas condiciones de habitabilidad que buscan lo mínimo, ¿no? Como que los mínimos espacios comunes en áreas que tienden a la verticalidad, pero no a ser muy altas, y donde en muchísimos casos el encuentro con los familiares es una obligación, en el sentido de que uno se estrella con las personas con las que convive, y eso es una mierda. Y aparte de que eso sea una mierda, ¿qué pasa si uno consume, por ejemplo, sustancias que impliquen la quema y la generación de humo, que es básicamente como el eje que atraviesa esta obra? Entonces, digamos que para empezar quisiera porfa que nos comentara respecto a la configuración de estos dos objetos, por qué uno en el piso, por qué uno flotando, para después hablar de la superficie de la tela que tiene y de lo que muchas veces la gente no ve
digamos, por una sobreexposición a las telas intervenidas y a las superficies texturadas, ¿no? Entonces como, listo, una impresión más, una sublimación más, que en este caso es como, no, calma, sí hay sublimación de otro nivel, pero hay una serie de pasos fisiológicos, estéticos y de habitación que atraviesan la obra. Bueno, pues como que el gesto empieza cuando vivo con mis papás y entonces a la par estoy en los primeros semestres de la universidad y incomprendido no tenía mi lugar en la universidad porque no dibujaba bien, no era como muy diestro con las técnicas y no sé, como que encuentro un grupo de gente que se la pasaba fumando areta, muy parchada y era simplemente el fumar, hablar X de cosa y luego cada quien como con su vida, ¿no? Y entonces bueno, me doy cuenta de que me gusta fumar más que socialmente en ese momento, era una cosa más íntima, ¿no? Algo más para irme a dormir. Entonces el problema era que... ¿Tienes problemas de sueño? No tanto. No tanto. No tanto. No tanto como un viejo, no tanto como no tanto como un viejo. No tanto como un joven preocupado porque no tiene futuro. No, en ese momento no me he preocupado tanto el futuro. Pero entonces, como que el problema ahí era que vivía con mis papás, ellos son como muy abiertos, pero tampoco tanto como para que les coja la casa de Ruana y me ponga a trabajarme allá. Entonces lo que hacía era una especie de ritual, y en ese ritual como que tapaba la abertura debajo de la puerta, luego me metía debajo de las cobijas y como que fumaba ahí en una pipa y luego botaba el humo en una almohada. Sí, entonces, y con el tiempo me doy cuenta de que el gesto se puede como ir modificando, como alterando. ¿Cuál gesto de todos? El de botar el humo en la almohada en ese momento. Y a raíz de la academia también como de esa metodología de laboratorio y de siempre estar como explorando y no sé, como agotando todas las posibilidades y los recursos, inicié como una especie de laboratorio. Entonces pruebo en diferentes tipos de tela, hago pruebas de no sé si pongo los dientes qué pasa, si pongo la lengua qué pasa, si lo hago más lento qué pasa y así. Entonces encuentro como sí, como el momento exacto donde ocurre como esta huella de la boca con los dientes, como que me parece muy visceral también. Y ese es como el primer momento. Ya después me voy a las cruces. En términos como de cocina del arte, y si los quiere decir, ¿cuál es ese momento justo? Es decir, como encontré que si soplo durante 5 segundos sostenidos o si hago como un latido, no sé, o sea, porque es una exploración casi de ejercicio físico que implica. No, después ahorita lo hablo respecto a las derivas médicas e higienistas que la gente empezaba a sacar como marica y cómo tendrá las muelas o cómo tendrá los pulmones, etcétera. Pero antes de eso, ese momento justo cómo fue, porque no estamos en el momento justo moderno de la fotografía de saco la foto y capto la realidad cuando es, sino que en su caso es casi que provoca por ensayo-error, provoca cierto tipo de realidad hasta que llega al momento al que usted denomina momento justo. Yo creo que depende también de las condiciones en las que estaba en ese momento, como viviendo con mis papás, porque ya cuando viví solo no tenía la necesidad de hacer como estas manchas, ni de ocultarme o tener como miedo de... entonces como que justo esas condiciones de la vivienda tipo horizontal, un apartamento de 50 metros cuadrados, vivir con mi papá, vivir con mi hermana. ¿Cuántas personas que tienen? Cuatro personas. En 50 metros, ya, sí, listo. Demasiado. Entonces era muy difícil para mí poder ser y como también seguir como esta narrativa que uno le vende a la academia de sea muy genuino, sea original y crean su arte, métale. Y pues como que yo decía, bueno, tal vez esto para mí no es un gesto artístico en ese momento, pero sí me interesaba ver hasta dónde podía llegar. Entonces ahí en mi casa, en la casa de mis papás, con los recursos que tenía, pues empiezo a hacer eso, como las exploraciones. Es en ese momento, justo en ese momento de estar debajo de las cobijas. De hecho también Steven ha sido cómplice como de ese ritual, por así decirlo. Y sí, como que sí, es en ese momento, como en casa con mis papás, bajo sus condiciones.
ya después me voy a Las Cruces, dejo como esto porque, no sé, como que en Las Cruces vivía con un roomie, entonces no había necesidad de ocultarse, más vivíamos como en una especie de edificio estudiantil, entonces cada viernes había fiesta, todo el mundo hacía su desastre, entonces como que tranqui. Okay. Y bueno, viene la pandemia, vuelvo a la casa de mis papás, duró que como unos 4 meses y me voy a vivir con mi pareja, que nos vamos a vivir como al lado de la Bosa Tradicional. ¿De la qué, perdón? De Bosa Tradicional, como la parte de barrio, pero ni siquiera en el barrio, porque vivimos en un apartado donde son solo edificios, y como que se cruza la calle y ya queda el barrio. Ya. Entonces, bueno. Y empieza como lo de yo empiezo a fumar muy tranquilo porque pues se suponía que ese espacio estaba... como que en ese espacio yo podía hacer, ¿no? Porque estábamos pagando arriendo, como que éramos responsables, independiente, exacto. Pero entonces ya luego viene como la condición del conjunto y de como la convivencia. Entonces, Los que saltaron fueron los vecinos. sí, sí. Y entonces, pues como nosotros tenemos auto y como que hay muchas cosas, entonces empiezan como a meterte miedo de vas a perder el parqueadero, vas a tener que pagar no sé qué vainas, vas a hacer así. A lo bien. Sí. Entonces a tal punto en el que yo decía como ya no voy a poder fumar más acá, ¿no? Entonces me acordé de esta vuelta. Pero espere, calma. Paramilitaricemos al vecino. ¿Cómo así que va a Las meter el carro por vecinas. meter? Las vecinas, no va a decir el otro criterio machista, por favor, que lo pueden cancelar. Lo sé. ¿Cómo así que el vecino lo amenaza? No, a lo bien, o sea, ¿qué deriva? Usted mete en su espacio privado, listo, el pisquero, pero ¿qué deriva de allí a perder el carro? No entiendo la amenaza. Como hay un reglamento, ¿no? Entonces si usted incumple con esas reglas, pues hay unas consecuencias. Ya. Y esas consecuencias, pues sí, van como con los bienes comunes del conjunto, porque pues claro, de todas las torres que hay, todas las personas que tienen auto, no todos pueden tener un parqueadero. Entonces sí, de ahí viene, como... Ok, entonces lo cogieron entre dos y lo jodieron. Pero qué pena, ¿y dónde se ejercía el acto terrorista de la amenaza? Cuando usted estaba cerrando la puerta, se le colaban en el ascensor, se paraban detrás del carro cuando usted lo iba a sacar, se quedaban mirándolo fijamente desde que usted llegaba, ellas desde la ventana. ¿Cuándo era que lo atacaban? ¿O por cartas? No, por cartas. Por cartas. Sí. Marica, como la violencia, Sí. un boleteo. Llegó el celador con una carta y ya, como o sea, ha sido el único Qué llamado de miedo, atención. guárdela. también. Qué miedo. Y bueno, como que a raíz de eso retomo el gesto, pero ya pensándome Marica, como lo más. infantilizaron Sí, estos gonorreas. por eso era que yo en el texto decía mucho que la relación del peluche y de la infancia estaba muy ligada al miedo, porque justo eso fue lo que yo sentí. Pues es que lo amenazaron en su casa, güey. Exacto, como en mi intimidad, en el lugar en el que puedo ser. Ok. Entonces, Pensemos bueno. que no son cristianas, no quiero imaginar a qué fe pertenecen. Y entonces, listo, lo amenaza, retoma el gesto. Sí, pero no a nivel de lo estético, sino de la autoprotección. sí, y entonces ya cuando tengo un montón de telas, ya digo, aquí puede pasar algo. Como Espere, un montón de telas es que empezó. retazos, sobre todo, pues como el ¿Y que... por qué los generaba? Digamos, su merced trabajaba con tela, quedaban retazos, los compraba, se los pedía Agustino. No, mi suegra. Agustino. Además porque su mamá vive muy cerca, ¿no? No, era más mi suegra antes de morir como que dejó todas las cosas de cobijas y sábanas y un montón de cosas. Y entonces mi chico en ningún momento revisó eso y esto estaba como metido en una maleta. O sea, hay una herencia ahí, marica. Sí, por eso hablaba también del material doméstico, como que justo todo está girando en torno a eso. Como que para mí el gesto no debía estar ligado a ir a la alquería a comprar Que un pues eso montón lo de... pensará uno, ¿no? Sí, como tela de sábana al por mayor y ya, solucionado, ¿no? Pero no tanto porque esas sábanas tenían como
vestigios de cosas que habían pasado, manchas, estaban ya... Eran una herencia. Sí, entonces por eso me llamó la atención. Y empecé, como nadie las utilizaba, nadie las quería, yo dije, bueno, empecemos aquí a trabajar con esto. Entonces ya tengo todas esas telas, bueno, gran parte de esas telas estampadas. Y ya digo, bueno, ¿ahora qué? Entonces lo primero que hice fue un stencil de un oso. No, que es Stencil del mundo de los stencils, plantillas, Sí. no sé qué, y usted en vez de Ajá. spray, Sí, y era un oso. de un oso, una imagen Sí. de oso. Ya. Y un oso teddy bear, o sea, siempre esta tipología. Sí, O sea, ositos de juguete, Teddy de bear. peluche, ya. y como que también ahí entra la academia un poco como a dar luces un poquito. Y entonces me acordé de Osito Dormilón de Wilson Díaz y lo de la sensación oceánica y como el performance y toda esta cosa. Denle contexto a la gente que no sabe qué es eso, porque en serio, aparte de usted, muy pocas personas saben de esa obra que es como muy importante. ¿Está? Listo. Bueno, es una obra que presenta Wilson Díaz para un festival de performance en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Entonces él se pone un mameluco de un oso y se toma varias pastillas para dormir y entonces se queda dormido frente a la puerta, ¿no? del teatro, y sus amigos hacen como turnos para cuidarlo, ¿no? Entonces como que ese referente fue clarísimo para entender qué lugar quería también tener yo, como listo, sí me trabo, sí la sensación oceánica, sí hay unos símbolos ahí, también y unos códigos. Y por ejemplo algo que pasaba con Federico era que Federico me decía que le interesaba como que se torsionaran esos códigos que yo ya traía, ¿no? Porque son los códigos que vienen como desde el documento, como que no hubo mucho cambio del documento a lo que se está presentando hoy. Entonces, como que yo le decía, para mí es un poco capricho, también como a manera de guiño en el mundo del arte, como decir, bueno, esto puede hacerle guiño a Wilson Díaz, ¿por qué no? Cuando están como en un mismo, sí, como en una misma narrativa. Y sí, como que por eso es que es el oso, por eso es que es así de sencillo, no es una cosa como tan compleja. Además porque quería darle prioridad a la mancha, como que la mancha tuviese un poquito más de protagonismo frente a la forma que iba a tener la tela. Y ya, como que... Listo. Entonces, digamos, para redondear el contexto de la obra de Wilson Díaz, sí, efectivamente, cuando Wilson Díaz la hizo tenía su edad. Él también era migrante, no en términos de interlocalidades como Bogotá, sino más bien interdepartamental. Y él estaría participando en un evento que era como el pre-festival de performance de Cali, que después él hizo junto con Juan Mejía, y que era un ensayo muy raro, que es como muy raro en el sentido de la participación del Estado, porque Jorge Eliezer Gaitán, o sea, que en esa época era importante, era como 2 veces el Julio Mario, 3 veces el Julio Mario a nivel de importancia. Era como el espacio donde se deberían hacer eventos culturales significativos, incluso a nivel nacional, y grupos de jóvenes lograron como procesos de gestión para que se lo facilitasen y participaran allí. Y en ese sentido se realiza ese pre-festival, que eso también tiene como una coincidencia, por lo menos como en tono de época, con la novelística de Chaparro Madiedo, la de Claro. ¿cómo es que se Opio en llama? las nubes. Opio en las nubes, que es como el rayo del arrolo, y por otro lado también como el Antanas Moncusuno, que es la cosa de cultura, la cultura nos va a hacer mejores, festival de teatro, el primer festival de teatro Fanimiki. Ahí hay como una corriente generacional que ahorita que usted lo dice, como los viejos ya vemos como volvieron los 90s, como mire que hay una lectura también de historia del arte donde los 90 se hacen significativos para una persona que, insisto, el paralelismo generacional establece una lectura, en este caso, respondiendo inicialmente a una amenaza que se le hace en el espacio donde vive. Ahí quería preguntarle respecto a los metros de telas. Ahora sí pasemos a lo que a la gente le asusta, como ¿alguien ha pensado en la vida del artista? No. Entonces, no, y menos del artista. Claramente. Hablemos de metros de tela, o sea, calcule más o menos en canchas de fútbol cuántas canchas de fútbol se ha fumado. O perdón, cuántas No, pues, canchas ¿cuántas canchas de fútbol me fumaba? Sí, Muchísimas, muchas más.
Sí, como que usted no despegue como man que llega de aquí a Unicentro, weón, y hay una línea de tela con mis manos, las manchas de mis dientes. Mientras yo traigo el pino. Bueno. Yo no sé si usted recuerde cuando el SMAT se metió al azar. Como, Sí. Listo. Bueno, pues en eso estábamos en Casa Abierta. Sí, Nosotros estábamos con Marcela Córdoba en prácticas instalativas y hicimos una pieza que se llamaba Zona de Fumadores. Eso lo hicimos en colectivo con Diego Valle y Steven Moreno. Entonces cada uno aportaba algo. Entonces, no sé, Steven, la idea del cubo blanco, de que fuera móvil, Y entonces lo que yo propuse era que esa tela se estampara, como si vamos a hacer una zona de fumadores y poner como en discusión lo privado y lo público y sobre todo como de un acto que llega a incomodar en algunos casos como el fumar, pero que en la SAP realmente es una cosa muy normalizada. Hicimos ese cubo y entonces, gracias. Y entonces, cuando ocurrió lo de la toma ahí de la SAP, nosotros sacamos el cubo para parar la Caracas, ¿no? Yo no lo quería sacar, pero... O sea, era un tubo... Era un cubo de 2 metros. Era un cubo, ay, como un cubo barricada. Sí. Ok. Bueno, para lo que deben servir las instalaciones, ¿no? Para parar a los tomos. Sí. Pero entonces en ese momento lo que hicieron los del SMAT fue intentar cerrar el portón para que las personas que estaban afuera se dispersaran y ellos poder como hacer sus bailes. Gasear, ¿no? Sí. a placer. Y entonces Echar humo a placer. Sí. Ellos También echan humo a placer. Y entonces, como que listo, el cubo sirve de barricada para que no cierren el portón. Y entonces, ¿esto es arte útil? Sí, se destruye todo el cubo y entonces cogen la tela blanca para hacer como banderitas, no sé, como para identificarse. ¿Quiénes las cogieron? Todas las personas que estaban ahí en la... O sea, toman la tela para protegerse como en medio. Como para identificarse, sí, en medio como de la situación. ¿Que al asabeño, al herido, a los asabitas, sí, a estudiantes pues, porque en ese momento hubo mucho caos, ¿no? Como que los asabitas no estaban preparados para recibir un gas en la facultad. Nadie, sí, entonces, pues sí, todo el mundo se puso muy loco, salir a correr, profesores también salieron a correr, bueno. Entonces... No me pronto. Solo Seguro. seguro ellos se quedaron ahí, les costaba, les valía más quedarse dentro de la institución. Y bueno, como que en esas aulas abiertas que se hacían en medio de esa situación, nos invitó Marcela a hablar del proyecto y se conectó Isabel Cristina. ¿Eso es antes o después de la invitación de Marcela? Después. Hay una cronología. Sí. ¿Ya? Después, entonces se conecta Isabel Cristina y... ¿Quién es Isabel Cristina? Es que siempre dicen el nombre y nunca el apellido. Eso me parece. Sí, no sé. Díaz, Isabel Como Cristina Wilson. Díaz. Claro, Isabel Cristina Díaz. Y ella dice algo, como después de que nosotros comentamos todo esto, dice, me parece muy valioso que lo malo siempre reclama su lugar. Lo malo siempre reclama su lugar, como su intención al hacer la instalación era reclamar un lugar que es particular porque es de fumadores, ¿no? Era hacer ese lugar particular, reclamarlo, por así decirlo, dentro del espacio público. Y luego, justo todo eso que pasó en la SAP era como algo que afianzaba ese reclamo, ¿sí? Entonces me quedé mucho con eso de, bueno, y si lo malo también reclama su lugar, ¿cómo lo reclamaría? Muy profunda esa frase porque es como lo malo, el mal, arte malo, malo el tombo, malo el humo. O sea, muy amplia como muchas vías abre, ¿no? ¿Usted por cuál se fue? ¿Se quedó pensando en ella? Y me quedé pensando como en cómo lo malo reclamaba su lugar. Sí. Su merced se fue por el lado casi literal. Sí, cómo lo malo reclamaba su lugar. Sobre todo porque como que en mi proceso académico siempre me han dicho como vainas, como Marcela en la entrega integral, que me dijo que yo era un inquisidor, que si era cierto lo que estaba presentando en la entrega. No sé si se recuerda que era como... Sí. Que es como usted es el mal. Sí, exacto. Entonces dije yo, bueno, ¿cómo
reclamar mi lugar, exacto. Como soy, como asumirme como realmente malo. Sí. ¿O no? ¿O sí? Ya usted lo dice. ¿Qué pasa? O sea, es como una sonrisita. Sí, y bueno, como que todos esos antecedentes llevan como a pensarme en esto. ¿Sí? Entonces, bueno, ya como aterrizando lo de las dos piezas. Pero nunca dijo cuántos metros de tema. Ah, bueno, no, es que no. No se le mide calcular. No. Dijo 18 años. No, a los 18 años empecé a fumar. 24, como 5 años fumando más o menos. Entonces sí puede ser bastante tela. Pero también he estado haciendo como ejercicios y prototipos que no salen y que por tonto hago debería ser en tela que no esté estampada, pero que hago en la tela estampada por puro capricho y salen mal. Entonces también se desperdicia como todo eso. O bueno, se desperdicia. Hasta que le encuentre una sí. salida. Entonces también siento que es un proceso como muy amable, sobre todo porque como no está tan ligado a lo académico, no ha sido como... ¿Qué es lo amable? No entiendo. A que no ha estado como permeado por comentarios, no sé, de profesores y de... ¿Sí? Entonces siento que es un proceso mucho más amable conmigo, sí, porque no tengo la presión de tener que cumplir con la expectativa de X sujeto que cree que el proyecto debería ser así o debería estar enfocado hacia algún lugar. Sí, es como más, es un capricho hecho realidad para mí, un poco, sí, claro. Suena muy Pepe me trae como eslogan. Ay, sí. Pepe me trae un capricho. Ok. Sí, y entonces bueno, ya lo de las dos piezas, yo tenía primero una idea de montaje, era como que quería que estuviese todo suspendido, ¿no? Todo esto también. Todo esto suspendido. Pero también como que reflexionando con lo mismo de la sensación oceánica, es que la sensación oceánica es posible en un espacio como que todo el mundo conoce, en un tiempo que todo el mundo conoce a pesar de que tú estés alterado, ¿no? Entonces para mí era como el aterrizaje de esto elevado. Entonces era un poco como esa relación espacial, como del lugar de, pero él está elevado. Y ya. Listo. Y ahora, ¿por qué cojín? Es decir, ¿por qué no almohada? ¿Por qué cojín y por qué no colchón? Porque, y además, y la horizontalidad, porque con eso que acabas de decir es como cuando uno regresa del viaje o como cuando uno cae en un mal viaje. Pues es que vuelvo a esa cosa de lo malo y los niveles de maldad, o lo malo o lo malévolo, o lo malo como el mal viaje, que también es como una pésima sensación. No creo que se deba como delimitar a un mal viaje, porque a la final es experiencia, ¿no? O sea, a la final es una sensación oceánica, sea buena o sea mala. Cierto. ¿Sí? Entonces va a ocurrir, y dependiendo de su mal viaje, el mundo no se altera, la realidad no se altera. O sea, usted puede estar alteradísimo en tremendo visaje, pero si los demás estamos normales, no está pasando nada, ¿sí? Como que hay un aterrizaje también. Que creo que también es valioso, porque si no reconociéramos esa realidad, pues no quisiéramos escapar o elevarnos de ella. Entonces... Ok. Y siguiendo con la pieza del piso, digamos que usted lo dijo ahorita y me pareció que era como, lo notaba que era como un fracaso técnico, pero igual aquí hay tela estampada sobre la cual su merced generó la impronta y se dio un resultado. Entonces, en algún momento decía que como que había fracasos técnicos en los ensayos de soplar con tela, sobre tela estampada, pero aquí repite, no entiendo, como que hay una aparente contradicción ahí, ¿o no? No, o sea, no es como que marcar una tela que ya está marcada, ¿sí? Sino es más utilizar un recurso que puede funcionar como soporte, a pesar de que ya tenga unas características y ya tenga ahí como también unas nociones en torno al material, como que era lo que me decía Federico un poco y María Fernanda, que todo estaba muy ligado a lo doméstico, ¿sí? Como que todo gira en torno a eso. Y de hecho en mi presentación a material doméstico, práctica doméstica. Entonces sí, no sé cómo... Cuando me refiero también a fracasos, me refiero como a moldes que no estaban completos en internet y no salieron esos completos, por ejemplo. O
telas que quise estampar y o que se veían como translúcidas y con el tiempo pues ya se fue como la estampada pues. Entonces sí, a eso me refiero como con los fracasos, un poquito, como que hacen parte de los laboratorios también. Listo, entonces pasemos a el objeto que está acá, que tiene una construcción rara en el sentido de cómo uno está acostumbrado a ver a los osos Teddy a partir de los osos importados, no sé, de San Victorino, que vienen de China, que son los mismos de Miniso, que son los mismos de almacén de juguetes infantiles, donde el oso Teddy es como ciertas formas geométricas articuladas de cierta manera, que en este caso, voy a la articulación, que en este caso están articuladas raro, como ensambladas entonces como que son cuerpos, el tronco, brazos, piernas, y que además tienen como botones con los que se amarran o con los que se aferran. Me parece también que era como un Frankenstein, como que da cuenta de eso, pero creo que hasta ahora su merced con lo gótico poco, aunque la sensación no es re gótica, de re victoriana, pero usted no se va por esa ruta. Y bueno, y Andrés Caicedo también era como un gótico tropical, y pues otros después se volvieron ricos con la idea, no sé, María Isabel Rueda y otros. En el caso de Andrés Caicedo y su goticismo tropical, aquí veo un poquitín de eso, pero creo que es mejor que su merced nos explique, a ver si de pronto yo deliré ya demasiado. Pues como que el patrón y la forma del oso dependen también como de poder, de haber encontrado un molde que estuviese primero completo y que también respondiera como a molde de corte de patrón. De patronaje. Sí. Que primero estuviese completo y segundo, que no tuviese mucha información. O sea, que fuese como, sí, porque no sé, uno encuentra como osos con un corazón acá, y entonces sí, como que se complejizaba un poco el patrón o el modelo del oso. Entonces fui a la alquería y el único patrón que encontré pues fue este. O sea, esto es ready-made. Sí. Compra el patrón y calca, corta y hágale. Ya. Entonces por eso también el ensamble de las extremidades está con botones, porque es un oso que pertenece como a la línea de Navidad. Uy, no entendí un culo. ¿Hay osos para línea de Navidad? Sí, como de como señoras que hacen muñequitos para Navidad y cosas así. Entonces este oso se aparte como de esa línea. No, esperes, no me... O sea, en Semana Santa no se regalan osos. El Día del Amor y la Amistad, sí. ¿No se regalan estos osos de brazos con botones? No entiendo. No, porque son más esos ositos que tienen como sonidito adentro y todo el asunto, ¿no? Puta, toda una tipología. Ya. O sea, este es oso navideño. Pues no como un oso navideño, porque tuve que alterar el patrón también pues para adecuarlo a lo que quería. Ajá. Pero la base sí es de un patrón de un oso navideño. Ok. Porque en internet es difícil encontrar patrones como completos. Eso sí, ya lo he hecho su merced, o sea, como que sí. Eso circula poquito. Sí, es difícil. ¿Y por qué no tomar un curso de monistería? Porque todo fue muy rápido, o sea, como yo no pensaba ya estar como produciendo algo para exponer con esto. Yo seguía como en etapa laboratorio, haciendo exploraciones, mirando como qué hacer. Entonces sale la convocatoria y digo yo, bueno, es momento como de hacer otra cosa que no sea el proyecto de grado, porque ya estaba como cansado de estar pensando solamente en cosas del proyecto de grado, y propuse esto. Entonces, a medida de que iba avanzando como el laboratorio con Federico y María Fernanda, pues también yo estaba buscando cómo solucionar mi oso, ¿sí? Entonces, bueno, también como que responde un poquito a eso. Ok. ¿Lo hizo usted? Corté los patrones y solamente la costura la mandé a hacer. Bien, y entonces ahora sí vamos al morbo de pleno. Primera pregunta del público es cómo hace el objeto, porque yo contaba, pues sí, lo que su merced ya redondó, como el hecho de la interacción con personas que yo no lo imaginaba en términos de vecinos, sino siempre de hogar, donde para ocultar como las partes que quedaban de las puertas, etcétera, ponían, no sé, trapos. Entonces el público me daba como experiencias que el amigo de un amigo había tenido en ollas. Entonces, como no, es que el amigo de un amigo iba a una casa de crack,
Entonces para evitar que saliera el humo, entonces mojaban toallas y hacían rollos. No, eso era una ingeniería como del consumo, del perpetuar la sensación oceánica en olla. Entonces como mojaban las toallas, hacían rollos, tapaban, cubrían, etcétera. Entonces como que aprendí eso, ese tipo de ingeniería, y después pasaban a las personas intentando entender el performance de esto. Entonces era como, no, entonces hace el cojín y junto sobre él y no sé qué, el oso, etcétera. Y empezaron a ver como, pero aquí se superponen las muelas. Entonces como que él está tan trabado que no sabe dónde está para no, como para empezar a romper el patrón y empezar a alterar. Entonces vamos poquito a poquito. Primero, la tela ya está, digamos, y aquí, dígame, ¿qué técnica, qué nombre le pondría a esta técnica? ¿Imprimada? ¿Alientada? Aliento, no sé cómo, porque es además como pura fisiología. Ahí sí como el Warhol que usted citó, usted se convirtió en una máquina de soplar. Sí. Pues... no sé, yo siempre le he llamado estampado. Estampado. Sí, para mí siempre porque también supongo que la manera en la que lo hago influye también en cómo lo percibo, ¿no? Como, por ejemplo, yo siento que estoy haciendo como una especie de plana. Entonces empiezo... Sí, empiezo esquina superior izquierda, hacia abajo y luego otra vez, dependiendo también del formato de la tela, ¿no? Pero así más o menos es. Ajá. Como a manera de plana. ¿Listo? Que eso me parece un detalle curioso, ¿no? Porque también es disciplinaria, ¿no? Exacto. Como debo fumar mejor. Sí. Y a veces también ocurren cosas como de, quisiera hacer esta huella mejor. Entonces como que entro en ese debate de, pero ¿qué fue lo que hice? ¿En sí, qué momento como estaba? que... Sí. Ajá. Entonces, sí. Eso... también me he dado cuenta que hay telas, por ejemplo, las que son de fibras de algodón, como fibras naturales, reciben mucho mejor como esa... ¿Una ruana? ¿O no he probado? No, he probado en lanas, no he probado como en cosas gruesas, no. Ok. ¿Lona costeña como esa? No, creo que, no creo que pase porque tiene muy poca porosidad. Ya. No va... Lo he hecho en tela quirúrgica, que de hecho el cubo lo hicimos con esa tela quirúrgica. Sí. Y en tela de sábana, tela como translúcida, un poliéster también. Este es de sábana. Este es de sábana. Listo. Entonces, en muchos casos, entonces vamos con las imprimaturas, siguiendo con esta idea. Aunque creo que trabajar en el criterio de cómo se llama, ya sería como, me estoy inventando una técnica, me toca patentarla. Okay. En algunos casos, si voy como al uso, sobre todo aquí como es tan plano, uno no ve esas como intervenciones de una mancha sobre otra, pero acá se notan muchísimo. Y en muchos casos cuando la gente dejaba de ver el patrón de manchas como oso decorado que parece corazoncitos o manchas de oso, ¿sí? Sí. Y empiezan a ver que se solapan, habría alguna intención de eso, que ese solapamiento sea conceptual, es decir, más dientes marcando, más humo concentrado en esa área. Yo creo que es un juego como de sobreposiciones, ¿no? Oposiciones. Sí, como de como de sobreponer. Ya, superposiciones. Sí. Entonces no sé, como que hago alguna de estas manchas, pasa un tiempo, se oxida, queda un poco más café y digo yo, ¿qué pasa si le pongo otra encima, no? Como que va a quedar más viva, por así decirlo. Eso ya es química. Entonces así es como hago el juego del patrón. Después de, ya digamos, ya experimentando como con el objeto tridimensional, me he dado cuenta de que es más como interesante la relación ya con el objeto que con la tela. Como que fumar en el... Aquí se ve más la plana, aquí se ve otra Sí. cosa, aquí se ve una tormenta. Sí. La cabeza del man en la nuca es un reguero de manchas. Pero eso ocurrió también, fue porque después de haber hecho el oso, yo empecé A volver a seguir imprimando sobre él. Okay. Y entonces por eso también quedaron como unas... Por eso es más oscuro que esto. Sí. Ok. Porque esta pues era como la plana, pues. Ya. Ok.
Ok. Listo. Cuando usted dice flotando las dos, es que me quedó una imagen como de el oso flotando, es el cojín flotando. ¿Por qué tenía esa intención de que los dos flotando? Digamos, voy 2 puntos atrás respecto a la idea de sensación oceánica y la sensación oceánica de la sustancia que está atravesando esta obra también, que es cannabis. ¿Cómo la llamo? Sí. Yo le digo vareta. ¿Usted le dice? Vareta. Vareta, listo. Entonces, la sensación oceánica atravesada por el consumo de vareta, en el sentido de que uno esté arriba y otro esté abajo, ya lo habíamos mencionado, en el sentido de que los dos estén flotando, aquí apuntaría al hecho de que esas sensaciones oceánicas apunta que es el infinito, que esté permanentemente dándose. Un poquito apuntado a eso. Es como un ideal, ¿no? Como del punto de que este trabajo no se puede hacer. Sí, pero también como yo quería tener como ese movimiento del columpio, como otra vez volviéndose como a la niñez y como a este lugar. Entonces esa era la relación, por eso es que también la estructura del cojín no es solo tela, tiene adentro cartón y bueno, otras cosas, alambre, porque estaba pensado para eso, para que fuese como un soporte que también podía balancearse. Sí. Okay. El destino de esta obra, digamos, hoy se está acabando la exposición, no terminan las entrevistas pues porque hay unas que quedaron pendientes, pero el destino de este objeto, ¿cuál sería? Digamos, ¿volvería al espacio doméstico, estar resguardado en una caja? O no sé, ya estuvo de buenas y lo coronó y entonces va a venderlo, o lo va a regalar a alguien para, no sé, a las vecinas cristianas. Era un gesto muy lindo. Ellas no entienden, es cristiana, denles una vaina chiquita de las azules feas de hotel. Seguro. Lo agradecerán más. Sí, para que los hijos más se hagan baretos con eso o algo así. Sí, eso es, ¿no? lo que ese papel de esas miles es muy... Pues yo nunca lo he hecho, la verdad, me parece como... Pues es como muy de mi edad, es muy de ¿Sí? No sé. Como muy marica, me robé la Biblia de mi tía para hacer porros. ¿No lo he hecho? Porros divinos, no lo he hecho. Porros divinos. No lo he hecho. Ya. ¿Cuál va a ser el destino de la obra? Pues quiero hacer como una segunda edición, sobre todo como de cositas que me quedaron ahí como en medio de la cabeza. Entonces estoy como craneándome otro montaje, otro oso como con otro molde, con otro patrón. Esto es un poco más complejo porque ya tiene sonido, también hay video. Pues también. Con esas tipologías de osos que usted se encontró, pero tiene una mina de trabajo. Un poco sí. De hecho encontré un libro también como de la estética del oso de peluche. Es que esto es como el nombre es de un presidente de los Estados Unidos. Sí, Teddy. El Teddy Bear, ok. Sí, no, tiene muchísima salida. Entonces ahí, digamos, ya para ir como cerrando, entonces pensando en otras sustancias, otros consumos que llevan a sensación oceánica donde el humo está inserto. A pensar en términos pensamos aquí como si fuéramos neoliberales, como si queremos diversificar el mercado. Ha pensado en la línea osito bazuco, en la línea osito metanfetamina, en la línea fentanilo. No es por ahí. No es por ahí porque creo que la relación con el proyecto es un poco partiendo de mi experiencia, ¿no? Entonces ya como... muy autobiográfico y es un autorretrato en ese sí, sentido. de alguna manera. Entonces como que ya meterme por temas del bazuco, como vainas un poco más heavy, como que no me llama tanto la atención. Ok. Listo. Entonces, preguntas que quisiera aprovechar que está el artista. Y más allá del sonido, también has pensado en Sí, es que de hecho ¿Cómo? Sí, ha pensado en el olor porque es vareta y pues como que tiene mucho. De hecho, cuando estábamos haciendo el montaje, su merced me preguntó que si iba a ser como una especie de ritual o algo así para que quedara como ambientado. Pero... Yo soy muy de esa línea de todo es un ritual. Claro. Sí. Sí, o sea, en serio, tomar tinto es un ritual, Sí. abrir una puerta a medias es un ritual, Devolverse. dejar las llaves es un ritual. Sí.
como que cuando hablamos de eso, yo dije, ¿será que hago una, no me acuerdo cómo se llama eso, pero que uno deja estas cosas como vegetales, bueno, en este caso la vareta, macerando en alcohol, y entonces ya como no hice la prueba Así para de sacar la esencia. cómo sacar una esencia, pero luego me di cuenta de que huele muchísimo más si pongo adentro cogollos, ni siquiera Pongo adentro. como cogollitos de vareta adentro, Ah, ¿sí? huele muchísimo más. Uy, qué pena, es que yo con la marihuana muy pocas experiencias y muchas por el lado de la paranoia. Ok. ¿Cómo así? Es decir, la planta suelta olor. O sea, en sí lo que genera como el olor es la como combustión de los cannabinoides, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué son esas cositas que, si no estoy mal, están como en como en las venitas de la florecita, pues, como en los terpenos, pues. Ya. Entonces, eso es lo que genera olor, por ejemplo. Y eso es lo que usted dice que metería que se le como un metería, poquito de eso. claro. Sí. Ah, ok. Como un ambientador. Sí. Para taxistas sería el hit, güey. No, porque El patín del ellos miedo. están obsesionados con el olor a fresita barata. Sí, pero pues que sea olor de marihuana. Pues sí, a ver si se ponen más tranquis. Harían menos paros, entenderían que no hay que subsidiarles O todo. no sabrían dónde es el paro. Por allá se van. Claro, a la sensación oceánica. Ok. ¿Qué más ¿Has preguntas? pensado como hacer alguna relación con el osito dormilón de Cristian Díaz, como el rap? Y gracias. Y con la canción de los Claro. pasó. Obvio, Entonces, no, por sí, favor, sí, al sí, público, al público. Sí, sí, definitivamente sí. He pensado como en hacer el guiño, ¿no? Como, no sé cómo todavía, porque creo que es un proyecto que hasta ahora está como empezando y está como adquiriendo valores a nivel de concepto y también como materialidades, pero sí lo he pensado. Y ahí el guiño es que como hablar con el artista o qué. No O sé. sea, es un guiño más historiográfico, como cuéntame sobre la obra. No, Lo que porque dijeron en el libro Camilo y Marisol, ¿es verdad o no? cuestionando la veracidad de estos dos sujetos, no sé. Seguro sí, podría ser como un buen primer acercamiento. Como... Porque sí es una muy buena exposición, como una exposición, una colectiva de dos artistas donde otra vez, Osito Dormilón, Sol Díaz, el rezago del objeto, Claro. las fotos y su merced con su Osito Dormilón 2024. Edición 2024. Sí, Eh, sería muy bueno, es muy buen, o sea, esa pregunta es un muy buen proyecto como, ¿hay ahí una curaduría? Sí, lo he pensado, pero no como en términos de plan de trabajo, como voy a hacer esto y luego esto, no, simplemente han sido como ideas que están ahí rondando. Caprichos. Y la canción, Bueno, yo tengo como una relación muy particular con el vallenato, como que poco me gusta, pero como que uno de los referentes también que yo encontré en torno a los peluches y como que más me llamaban la atención de la relación del peluche en torno como a un sistema capitalista de consumo, pues fue Michael, ¿no? Entonces, como entendiendo que las economías de las emociones también dependen de objetos como este, como que entendí el valor de la canción de Osito Dormilón de Binomio de América. Sí, básicamente fue así, como es dedicarle como todo un sentimiento a un solo objeto que luego puede terminar en la basura, que luego puede terminar rayado, puede terminar vuelto nada, y aún así representa esa economía del sentir, por así decirlo. Entonces, sí, como interesante pensar en la canción del Binomio de Oro, porque pues es una cosa muy de acá también. Además, no sé, la letra es curiosita. Entonces, curiosita es como decir quizá. No, Curiosita es particular. Es el guiso del 2024. Sí, es el nuevo. Seguro.
Ok, y hay otras, hablando de bandas sonoras, otras, pues porque en eso, no solo en mi país, sino también los Andes, pero también en términos de música popular estadounidense, hay un huevo de referencias a esto, como que ha encontrado, como que podríamos encontrar una próxima curaduría de Pepe Metralla en Spotify, en modo de banda sonora, Seguro, sí. de canciones que hablen de osos de peluche. Sí. Es para trabajar. Esa es otra cura. Porque osos de peluche para trabarse es como otra línea, ¿no? Mucho Cerati acá, aquí más folclore. Bueno, pues Cerati es folclore, ¿no? Sí. No, seguro sí, seguro sí. Pero no sé si como tal de canciones, sino me iría como más a los videos y como a la propuesta de la canción fuera de solo la letra. Entonces, sí, creo que me iría más por eso, sobre todo porque me gustan mucho los videos musicales de artistas pop. Y pues el oso es una cosa muy pop a la final. Entonces, sí. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Listo? Su merced. Bueno, Qué conversación tan concentrada. sí, ¿le parece? Me encanta, como el aceite de marihuana que sirve para aliviar. Los Sí, dolores. yo ya sé de eso, las Claro. articulaciones. No, pero es mejor comer como caldo de pata o gelatina de pata, cosas así, ¿no? Uf, sí, caldo de pata despezado con queso de cabeza. No, eso es muy Cartílago bueno. puro, cartílago puro. Para la. Ya, bueno. Muchísimas gracias. Gracias a su merced. Listo.